Apaga las luces. Ponte los auriculares. Esta historia no ocurrió en una casa abandonada, ni en un hospital. Ocurrió en una comisaría. Un lugar donde, en teoría, todo queda registrado. Donde cada crimen tiene un número. Cada desaparecido, un expediente. Eso es lo que nos dicen. Pero hay archivos que no aparecen en el sistema. Casos que se cerraron sin resolverse. Personas que entraron y de las que nunca volvió a hablarse. Esta es la historia de un turno de noche, de un archivo olvidado y de una comisaría que llevaba años mintiendo. Nunca quise trabajar en archivos. En la comisaría, eso era lo más parecido a un castigo. Turnos nocturnos, silencio absoluto, luces frías que zumbaban sin parar. Aquella noche estaba solo, demasiado solo. El edificio era antiguo, pasillos largos, paredes cubiertas de pintura beige agrietada. El tipo de lugar donde los pasos resuenan aunque intentes no hacer ruido. Eran casi las 2 de la madrugada cuando bajé al sótano. Allí estaban los archivos antiguos, los que nunca se digitalizaron. Cajas y más cajas llenas de carpetas amarillentas, polvo y olor a humedad. Mi trabajo era simple: ordenar, clasificar, descartar. Eso creía. Mientras revisaba un estante metálico, noté algo raro. Una balda estaba mal colocada, descentrada. Tiré de ella. Detrás había un pasillo. No figuraba en los planos del edificio, y aún así, allí estaba. Un pasillo estrecho, iluminado por un solo tubo fluorescente que parpadeaba. Al fondo, una puerta metálica gris, sin número, sin identificación. Intenté convencerme de que siempre había estado ahí, de que simplemente no lo recordaba. Pero el aire era distinto, más frío, más denso. Empujé la puerta. Dentro había una sala pequeña, sin ventanas, con una mesa, una silla y un archivador metálico oxidado. En el frontal, alguien había escrito con rotulador negro: Casos especiales. Sentí un nudo en el estómago. Abrí el primer cajón. Carpetas negras, todas iguales, sin nombres, solo números. Tomé una al azar. Fecha de apertura: hacía más de 10 años. Estado del caso: cerrado. Descripción: desaparición, sin cuerpo, sin testigos. Pasé la página. Había una foto. Una persona mirando directamente a la cámara, con miedo en los ojos. Y algo más. Una anotación escrita a mano al final del informe. No insistir. Traslado autorizado. No había firmas. No había sellos. Solo una última frase subrayada con fuerza: no volver a abrir. En ese momento, escuché pasos en el pasillo. Pero yo sabía una cosa con certeza. Esa noche, no había nadie más en la comisaría. Acto 2. Los nombres que faltan. Después de leer aquella frase, cerré la carpeta con cuidado, como si pudiera despertar algo. Miré alrededor de la sala. No había cámaras, no había relojes, solo ese archivador oxidado y un silencio incómodo, espeso. Abrí otro cajón. Más carpetas negras, todas marcadas como cerradas. Empecé a leer. Desapariciones nocturnas,
personas sin antecedentes, sin enemigos, sin rastro. Lo inquietante no era el contenido, era lo que faltaba. En ninguno de los casos había búsquedas reales, no había interrogatorios, no había órdenes judiciales. Era como si alguien hubiera decidido, desde el primer momento, que esas personas no merecían ser encontradas. En una carpeta encontré algo distinto, un listado, nombres, edades, fechas. Algunos nombres estaban tachados, otros no. Los no tachados tenían algo en común. La fecha de desaparición coincidía con la fecha de su última detención. Personas que habían pasado por esa misma comisaría, que habían sido liberadas, o eso decía el sistema. Sentí un frío en el estómago. Saqué el móvil para comprobar uno de los nombres. Busqué en la base de datos interna. Resultado: no existe. Probé con otro. No existe. Era como si alguien los hubiera borrado por completo. En ese momento, escuché una voz. Venía del pasillo oculto. No deberías estar aquí. Me giré de golpe. Un hombre estaba apoyado en el marco de la puerta. Uniforme antiguo, desgastado. No recordaba haberlo visto nunca. Este archivo, dijo, no forma parte del trabajo nocturno. Intenté responder, pero la garganta se me cerró. ¿Quién es usted? El hombre sonrió, una sonrisa cansada, vacía. Alguien que cometió el mismo error que tú. Dio un paso atrás, hacia el pasillo. Si sigues leyendo, añadió, vas a entender por qué algunos casos no se reabren. Y desapareció. El pasillo volvió a quedar vacío, pero el archivador seguía allí, esperando. Me quedé varios segundos inmóvil. La aparición de aquel hombre no tenía sentido. No había escuchado la puerta, no había escuchado pasos, y aún así sabía que no había sido mi imaginación. Volví al archivador. Mis manos temblaban cuando abrí otra carpeta. Esta vez el contenido era distinto. No había informes policiales. Había transcripciones, grabaciones de interrogatorios, pero no se parecían a ningún interrogatorio que yo hubiera visto antes. Las preguntas eran siempre las mismas. ¿Alguien te espera esta noche? ¿Alguien notaría tu ausencia? ¿Tienes familia? Las respuestas también se repetían. No, no lo sé. Nadie. Seguí leyendo. En algunos casos la transcripción se cortaba bruscamente. En otros, continuaba. Y ahí estaba el detalle que me revolvió el estómago. Después de la última respuesta, siempre aparecía la misma frase. Traslado autorizado. Nivel interno. No a prisión. No a un centro médico. No a ningún lugar oficial. Interno. Encontré una carpeta más gruesa que las demás. Dentro había fotografías. No eran de escenas del crimen. Eran fotografías de una sala. Una sala bajo la comisaría. Camillas metálicas, luces quirúrgicas, desagües en el suelo. Personas esposadas, algunas inconscientes, otras mirando directamente a la cámara. Vivas. Sentí náuseas. Pasé la página. Informe médico. No llevaba membrete del hospital, ni firma reconocible. Solo un sello. Departamento especial. Custodia preventiva. Leí el diagnóstico de uno de ellos. Individuo sin vínculos. Riesgo de reclamación inexistente. Caso apto. ¿Apto para qué? Entonces lo entendí. No eran errores. No eran desapariciones accidentales. Era un sistema. Personas detenidas por faltas menores. Gente sin familia, sin contactos, sin nadie que preguntara por ellos.
Los mantenían unas horas, los registraban y después los borraban. Seguí leyendo hasta que encontré algo peor. Algunos expedientes tenían una marca roja, un círculo dibujado a mano. Al lado, una anotación: reubicación permanente. Debajo, una fecha: futura. Mi fecha. En ese momento las luces del archivo parpadearon. Una vez, dos, y se apagaron. La oscuridad fue total. Entonces escuché una voz muy cerca de mi oído. Ahora ya sabes cómo funciona. No grité, no pude. La comisaría no pierde a nadie, solo clasifica. Un foco se encendió al fondo de la sala. Iluminó una puerta que antes no estaba allí. Metálica, gruesa, con una pequeña mirilla. Y desde el otro lado, alguien golpeó. Una vez, despacio. El golpe volvió a sonar, más fuerte, más cerca. Di un paso atrás sin apartar la vista de la puerta metálica. La luz que la iluminaba parpadeaba, como si no tuviera suficiente energía para mantenerse encendida. «No abras», susurró la voz. «Ya es tarde para eso». Me giré. El hombre del uniforme antiguo estaba otra vez allí. Esta vez no sonreía. «Cuando llegas hasta aquí», continuó, «solo hay dos opciones». «¿Cuáles?», pregunté, con la garganta seca. «Convertirte en archivo o en parte del sistema». Las luces del sótano volvieron a encenderse de golpe, demasiado brillantes. La puerta metálica estaba abierta. Dentro, un ascensor. No aparecía en ningún plano. No tenía botones visibles, solo una cámara en el techo, apuntando directamente hacia abajo. «Baja», dijo el hombre. «Si no lo haces, alguien vendrá a buscarte». El ascensor empezó a descender solo. No lo pensé. Entré. Las puertas se cerraron con un golpe seco. El descenso fue largo, demasiado largo para estar bajo una comisaría. Sentí presión en los oídos. El aire se volvió más denso, más frío. Las paredes vibraban ligeramente, como si el ascensor pasara junto a algo enorme. Cuando se detuvo, no hubo campanilla. Las puertas se abrieron. Lo que vi no era una cárcel, era un nivel operativo. Pasillos blancos, luces clínicas, puertas numeradas, personas sentadas en bancos, esposadas, algunas con la cabeza baja, otras mirando al frente, con la mirada perdida. Nadie hablaba, nadie gritaba. Eso fue lo peor. Caminé despacio. Nadie me detuvo. En una de las paredes vi un monitor encendido. Una lista. Nombres. Estados. Apto. En proceso. Reubicado. Busqué mi nombre. No aparecía. Todavía. Al final del pasillo vi una sala acristalada. Dentro, varios agentes. Sin placas, sin nombres. Observaban. Registraban, clasificaban. Uno de ellos levantó la vista y me miró directamente. Asintió, como si ya me estuviera esperando. En ese instante, entendí algo terrible. Aquello no era ilegal, era oficial. Simplemente, no figuraba en ningún sitio. El agente seguía mirándome desde el otro lado del cristal. No hablaba. No necesitaba hacerlo. La puerta de la sala de observación se abrió con un leve zumbido hidráulico. «Acompáñanos», dijo alguien detrás de mí. Dos manos firmes pero tranquilas me sujetaron por los brazos. No con violencia, como si aquello fuera un procedimiento rutinario. Me llevaron por un pasillo distinto, más estrecho,
sin cámaras visibles. Las paredes estaban cubiertas de paneles acústicos, como si quisieran asegurarse de que nada de lo que ocurriera allí saliera. Llegamos a una sala pequeña. Una mesa, 2 sillas, una grabadora encendida. «Nombre», dijo una voz desde la oscuridad. Lo dije. «¿Alguien que pueda confirmar tu paradero esta noche?» Negué con la cabeza. «¿Familia directa?» Silencio. El agente anotó algo. «¿Sabes por qué estás aquí?» Tragué saliva. «Porque abrí un archivo». La voz suspiró. «No, estás aquí porque nadie va a preguntar por ti». La grabadora se apagó. Las luces cambiaron, más frías, más clínicas. Me llevaron a otra sala. Camillas, luces quirúrgicas, el mismo olor metálico que había visto en las fotos. Entonces lo entendí del todo. No mataban a la gente, la reubicaban. Los sacaban del sistema, los usaban, los retenían, los borraban. «Esto no es una cárcel», dijo uno de ellos. «Es un archivo vivo». Intenté resistirme, grité, me moví. No sirvió de nada. Cuando desperté, estaba en otro sitio. Una habitación blanca, sin ventanas, sin reloj. Había otras personas. Algunas llevaban allí años. Lo supe por cómo hablaban, por cómo ya no preguntaban nada. Un hombre se me acercó. «Al principio duele», susurró. «Luego te acostumbras a no existir». Pasaron días o semanas, ya no lo sé, hasta que una noche ocurrió algo distinto. Una alarma, luces rojas, puertas que se abrían y se cerraban solas, caos. Aproveché, corrí. No sabía hacia dónde, solo corrí. Subí escaleras, crucé pasillos, empujé una puerta y salí. Estaba en la calle. La comisaría seguía allí, normal, tranquila. Entré de nuevo. En recepción, nadie me reconoció. Busqué mi nombre en el sistema. No aparecía. Busqué mi número de placa. No existía. Intenté denunciarlo. Intenté advertir. Me miraban como a un loco, porque oficialmente yo nunca había trabajado allí. Nunca había entrado en esa comisaría. Nunca había existido. Hoy vivo con otro nombre, en otro lugar. Pero a veces por la noche, cuando paso cerca de una comisaría, veo luces encendidas en el sótano. Y sé que el archivo sigue creciendo. Porque mientras haya personas a las que nadie eche de menos, el sistema nunca se quedará sin material. Y ahora que conoces la historia, ten cuidado. Algunos archivos se abren solos.